Dale pues. Continuamos amigos de Noti8 en este especial que hemos realizado junto con especialistas en psicología, con la Secretaría de Salud del municipio de Girardot, Ana Judith Gamboa, quien nos ha ofrecido esta información al respecto de cómo asesorar, cómo está el gobierno nacional, departamental y local frente a la situación de autoeliminación. Muchas personas se están autoeliminando de alguna u otra forma, toman una determinación de acabar con su vida. Pero también nos parece muy importante la parte espiritual, el acercamiento hacia Dios. Por eso hemos querido hoy hablar con el padre Luis Eduardo Duarte, que pues obviamente ya por razones ustedes conocen, experto en este tema que tiene relación con la parte espiritual. Por una parte porque es sacerdote y por otra parte porque tiene un conocimiento amplio de estos temas. A quien saludamos, padre Luis Eduardo, bienvenido a Noti8. José Manuel, muy buenos días y pues todas las personas que en este momento se conectan a este especial que usted está realizando. Bendiciones ahora y siempre. Padre Luis Eduardo, podríamos analizar un poco al respecto. El espacio en redes sociales es breve y Sí, señor. tendríamos que ser muy breves, pero digamos que es un tema no igualmente importante a muchos, sobre todo cuando estamos hablando de autoeliminación. Dos personas que se mueren suspendidas, o sea, determinan acabar con su vida y se cuelgan, se ahorcan, como se dice popularmente. Padre, mi pregunta abierta y directa, ¿qué está pasando con las personas? ¿Qué está pasando en este tiempo de crisis? Bueno, hay una crisis que considero se puede ramificar. Hay una crisis económica, hay una crisis familiar, hay una crisis social, hay una crisis psicológica y hay una crisis espiritual. No podemos desligar ninguno de estos momentos de crisis. Eso nos ha generado una crisis general, ¿cierto? Pues nuestros hermanos en psicología bien lo saben y es fundamental tener presente todas las crisis psicológicas que se presentan en una situación como la que estamos viviendo. Los mismos psiquiatras nos están colaborando y creo que todo líder religioso en este momento debe ser consciente, somos conscientes de esta crisis que se da no solo en el campo espiritual, sino en todos los otros campos. Porque yo puedo ser muy espiritual, pero si no tengo que comer y tengo a mi familia aguantando hambre y tengo a mis familiares enfermos, créeme que la crisis alcanza a afectar de una manera bastante amplia. Claro, padre. Y entonces la pregunta sería, ¿cómo, digámoslo así, cómo sospecho yo que un familiar, o hasta yo mismo, porque, padre, podría darse, ya que viene la pregunta, podría darse que yo esté en una crisis de esas, no sé cómo se llama, una crisis en que podría llegar a cometer ese error tan grande y no darme cuenta, o podría percibir también yo como familiar o como amigo que una persona esté en esa situación tan crítica de querer eliminar, autoeliminarse. Sí, señor. Mira, lo que ocurre es que pues, el concepto general que pudiera observar es no hay como oferta, ¿cierto? Yo estoy en crisis y entonces ¿a dónde llamo? Algunos pues, me llaman, pero pues lógico que usted se da cuenta, uno lo hace de manera de convicción profunda y muchos de ellos ni siquiera son creyentes, que me parece pues que ha sido bien. Llama, estoy desesperado, me pasa esto, ¿yo qué hago tan? Y lo fundamental y creo que lo primero es escuchar a la persona, ¿cierto? Porque no todos los que acuden, en mi caso mismo como sacerdote, son creyentes. Hay muchas personas del libre pensamiento y hay otros seres humanos que no son ni siquiera cristianos, no creen en Jesucristo. Entonces, pues yo no puedo llegar a hablarles, es que Dios por aquí, Dios por allá, sino en primera instancia, escucharlos. ¿Qué ha venido ocurriendo? Pues que nosotros tenemos, aunque las redes sociales es un gran beneficio, pero tenemos realmente un aislamiento de personas que nos pudiesen dar la mano. Y entonces, ante los problemas, yo vulgarmente me los como, me los trago y termino somatizando y esa somatización va a terminar muchas veces en suicidio. Ok. Padre, ¿cuál es la primera reacción que debo tener yo como familiar? Veo a mi familiar que está en este momento de crisis. Como usted lo dice, la oración muy, muy fundamental. Pero ¿cómo Claro, considera usted que se le debe atender a una persona que pretendemos, como que sospechamos que está en esos días o momentos de crisis? en los momentos de crisis yo creo que lo primero fundamental es escuchar. El famoso Shema Israel del Antiguo Testamento, pero no escuchamos. Nosotros tenemos tiempo para todo, pero pocas veces tenemos tiempo para escuchar.
Entonces, una de las grandes ayudas que podemos hacer con las personas en crisis es escucharlas, no juzgarlas, no querer imponer nuestro criterio, sino permitir que ellos exterioricen la situación que están viviendo. Como te digo, porque no todos son creyentes. De las personas que muchas veces buscan ayuda, muy pocos creen en Dios, muy pocos creen en Cristo. Son personas de libre pensamiento. Entonces, escucharlos, no juzgarlos, es el primer momento de ayuda a este tipo de personas. Padre, ¿por qué se cree, por qué será que la persona como que decide un método, un sistema, una forma de suicidarse? Algunos deciden ir a lanzarse de un puente, otras personas buscan dentro de su misma casa colgarse, suspenderse. ¿Y por qué, o sea, a qué se debe que esas personas como que busquen como un método para suicidarse? ¿Será lo más fácil, lo más práctico, o va dentro de la parte psicológica y ¿cómo se dice? Crisis emocional y falta de espíritu un poco que pasa en ese momento para tomar esas decisiones? En la formación del ser humano, dejemos a un ladito el campo espiritual y miremos en la formación del ser humano, alguna situación lo pudo haber marcado, ¿no? Entonces, como te digo, yo escucho y no juzgo y más bien pienso y analizo. En la niñez, en ese momento de infancia, alguna situación pudo haber marcado a las personas y lo llevan a pensar, bueno, me voy a suicidar de esa manera como hizo fulano, como hizo sutano. Esto lo digo porque muchas veces algunos han intentado suicidarse y bueno, se les reventó el lazo, no les disparó el arma. Y después nos sentamos a hablar con tiempo y como que ellos tratan de dejar ver esa situación, ¿no? Algo los marcó de niño, una situación que marcó de niños, y pasados los años, en los momentos de crisis, quisiesen repetir la misma situación, pretendiendo que de esa manera se liberaran de la angustia que los oprime por ese instante. Claro. Quiero aprovechar, padre, estos 5 minutos que lo tenemos a usted acá para, para hacer ese precisamente ese enlace. Quise tocar el tema con un sacerdote de la parte católica, que en este caso es usted, la parte del Estado, que es la administración municipal y que está ofreciendo, ya estaremos con ellos también. Y también quise tocar la otra parte de los creyentes, que es los evangélicos, para tocar desde diferentes ángulos. Y que la idea con este especial es aportarle ya, inmediatamente, a aquellas personas que de pronto tienen esta crisis que están pasando y es que va a durar mucho tiempo, padre. ¿Cómo podemos desde ya decirle, cómo podemos orientarlos? ¿Qué le podemos ofrecer desde ya a esas personas que nos están apreciando en este momento? ¿Y cómo entregarles una pequeña asesoría, una orientación al respecto de este tema tan delicado? Bueno, en primera instancia, como el tiempo es corto, tendríamos que ir así mentalmente y rápidamente, tratar de unir perfectamente la ciencia y la fe. Pídese de ratio. Si nosotros podemos unir creencia y razón, las cosas son más fáciles porque podemos mirar cómo le puedo ayudar a esa persona desde la parte científica, cómo puedo yo ayudar a esa otra persona desde la parte psicológica, pero también desde la parte espiritual, netamente cristiana, ¿no? Por eso se hace necesario que cuando se lidera algo se tengan los conocimientos básicos de psicología o en mejor de sus actos, pues haber estudiado psicología. Y eso me lleva, como te digo, a no condenar a nadie, a no juzgar a nadie, a tener la capacidad de escucha ante esas situaciones de adversidad. A grandes rasgos, una vez yo he hecho esto, se debe conducir a llenar de espiritualidad a la humanidad, digamos, hablemos de Girardot, tratemos de buscar movimientos espirituales, advierto, no estoy hablando de cristianismo, sino de una espiritualidad, es decir, la integridad del ser humano, porque la espiritualidad no es la oración y una relación perfecta con Dios, no, eso dejémoslo a un ladito, es la espiritualidad que compone todos los elementos, la integralidad que puede ser el ser humano. Cuando el humano lo vemos de manera integral, empezamos a formar una espiritualidad sólida. A eso sí le vamos colocando ahora el tintecito cristiano, musulmán, judío. Entonces, con esos tintecitos, ahí es donde operan cada uno de los diferentes líderes religiosos, ¿no? Debemos en primera instancia, pues, conocer nuestros fieles, que no es fácil, no estaría fácil, pero es posible. Te digo el caso mío, pues ya la mayoría de los feligreses a cargo de la jurisdicción, pues les conozco tanto el nombre como dónde viven, pero también muchos de ellos las situaciones emocionales que viven, una situación de pobreza,
Deme que en este momento el factor económico en muchos de nuestros fieles es una situación difícil, difícil, difícil. Entonces, antier me decía una señora, padre, es que yo no tengo con qué pagar más, no, es que yo no le estoy cobrando, es que estamos buscando a Dios y la búsqueda de Dios no tiene ningún precio, más que la felicidad, la salvación y la posibilidad de ser feliz sobre la tierra y salvarse por muerte. Así es. Entonces, algo que se nos ha olvidado fue eso, ¿no? Cómo poder ayudar a la persona de manera integral, no como por partecitas, como si fuese las fichas de un carro, las piezas de un carro, sino en su integralidad. Hace muchos años, bueno, el tiempo me alcanza, yo aprendí una cosa muy sencilla, hoy se aplica, que una persona con hambre y con sufrimiento, con enfermedad, con muerte, le es más difícil creer en Dios que aquel que lo tiene todo. Increíble, padre. Así es. Padre, yo sé que usted debe tener esa agenda y ese teléfono colmado tanto de llamadas como de citas, pero ¿hay Videollamadas. posibilidad, padre, de compartir su número todavía o se puede? Que Si es al para, menos por WhatsApp sería. sí señor, a veces normalmente por WhatsApp, yo atiendo antes por WhatsApp, por videollamadas, pero pues hay algunos momentos que son momentos tétricos, ¿no? Por ejemplo, ayer a la 1:30 de la mañana, normalmente están las personas en Descansando. crisis Ajá. terribles, pero no hay problema, desde que yo tenga el tiempo, me escriben en WhatsApp, mire, me pasa una crisis, no, mano, ahorita hablar de crisis económica, porque todos estamos igual, ¿no? Que Sí, estoy enfermo, todos andamos igual, que es que me asusta el diablo, tranquilos, que todo nos asusta, no te preocupes. Pero si una crisis que tengan así como tendencias suicidas o algo, me escriben y el pena yo pueda, yo les devuelvo la llamada o les devuelvo ¿cuál el es el mensaje número, padre? en privado. ¿El El número? número, pues, es el más conocido que cualquiera, ¿no? 312-350-9172. Perfecto, padre, muy amable, muchas gracias. El tiempo se nos fue, Y sobre pero todo sé hagámoslo que, sin distinción de raza, ni de raza, ni de lengua, ni estrato económico, mucho menos religioso. El que perfecto, padre, desee, no lo que puedo todos dejar muy ir. tranquilos, No ¿señor? lo puedo dejar ir sin la bendición para los seguidores que a esta Todos. hora nos están apreciando. Bueno, nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Dios de infinita misericordia y de bondad, pasa tu mano, Señor Jesús, sobre este instante, sobre cada uno de los que nos unen. Derrama tu fortaleza, Señor Jesús, fortalece a todas estas personas. Hoy siempre te pedimos fortaleza, fortaleza para afrontar la dificultad. Protección, Señor Jesús, en nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Amén, padre. Padre, muy amable, muchos éxitos. Dios lo bendiga. Bendiciones.